¿Qué son los fondos indexados y por qué ahorrar no es tan bueno? No ahorres, te están engañando. El dinero pierde valor cada año y así te vas empobreciendo poco a poco. Te contamos el por qué y cómo solucionarlo. Antes de empezar a hablar con el tema de lo que son los fondos indexados, quiero que os pongáis un poquito en contexto con la situación actual. Seguro que todos vosotros habéis oído hablar de lo que es la famosa inflación y a causa de la gestión económica que hay, tanto en Europa como en el resto del mundo, lo que hace es encarecer todos los productos básicos, que esto lo que hace es que necesitemos más dinero para comprar una serie de productos determinados y esto lo que hace es que si nuestro salario no aumenta acorde a esta inflación, lo que significa es que el dinero pierde valor y por lo tanto somos más pobres. Esto significa que con el mismo dinero compramos menos cosas. Un ejemplo que pondría y me viene a la mente últimamente es cuando hago la cesta de la compra. Ahora con 100 euros puedo comprar para sobrevivir, diríamos, durante la semana. Y antes recuerdo que cuando iba con mi padre a comprar, que llevábamos 2 carros enteros con poco más de 100 euros. Y esto también se aplica a lo que es la vivienda. Ya sabéis que, y si no lo sabéis, yo trabajo con muchos asesores inmobiliarios y sé que pisos que hace 5 años se vendieron por 120, 130.000 euros, ahora se están vendiendo tranquilamente por 150, 160, 170.000 euros. Es decir, que es un importe muy, muy elevado y esto... Aparte de que se puede haber revalorizado la zona, un gran peso de este aumento de precios es ni más ni menos que la inflación. Aquí podéis ver en el gráfico lo que es el resumen del coste de vida y cómo ha aumentado ese precio del dinero, vamos a llamarlo así, a medida que van pasando los años desde 1960 hasta el día de hoy. Si antes tenías ahorrado un valor de 10.000 euros y han pasado 10 años ya, pues un tipo de inflación, pongamos que al 2%, que es lo más normal del mundo, aunque últimamente con el COVID y esto se han ido de las manos, pero lo que decíamos, un valor de 10.000 euros, ahora estaríamos hablando que tendrías unos 8.000. No es que en el banco tengas 8.000 euros, sino que el valor de estos 10.000 euros son 8.000. Así es, entonces para combatir esta famosa inflación lo que tenemos que hacer es invertir nuestro dinero. Y existen muchísimos tipos de inversiones. Vamos a comentar un poco por encima. Existiría, por ejemplo, la bolsa, que en nuestra opinión tiene un riesgo alto porque estás comprando diversas acciones de diversas empresas, ya sea Amazon, Netflix, Tesla, y durante los últimos años hemos visto cómo han tenido caídas del 40-30%. Es decir, es difícil dar con la diana con esa empresa unicornio, ¿no?, que se le llama, que tenga unas rentabilidades increíbles. Y al final estás compitiendo contra los mejores de los mejores en este sector, que al final están día y noche trabajando y estudiando el mercado para ver estas cosas que tú no ves y que ellos ganen dinero. Eso es. Luego, por otro lado, tenemos la inversión inmobiliaria, el que sería comprar nuestra primera vivienda, ya sea para vivir nosotros o para alquilarla, que tiene un riesgo medio-bajo, porque a pesar de haber tenido grandes caídas como la famosa del 2008, ya vemos que los precios a día de hoy ya están a la par con lo que se vendía en 2008. En el peor de los casos, al final te compras una vivienda y si realmente lo has hecho tipo fijo y la pagas entera, lo peor que te puede pasar es que te la quedes tú y ahí se te quedará. Luego nos encontramos las criptomonedas, ya sabemos todos que son muy volátiles, el riesgo es bastante alto en ellas por la volatilidad, un poco a la par con la bolsa Pero más exagerado. Exacto, es multiplicado y es simplemente apostar por ellas sí o no y ya veremos qué pasa con esto. Sería un símil hacer con el siguiente tipo de inversión, que sería muy similar a invertir en startups, en aquellas empresas que tienen un desarrollo muy muy pequeño y creo que es una de cada 10 realmente triunfa de verdad, 7 mueren por el camino y otras 2 a lo mejor te dan unas rentabilidades más asequibles y normales. Y luego, por último, me gustaría comentar las materias primas, como por ejemplo el oro, que siempre ha sido un valor refugio, el cual combate bastante bien esta famosa inflación que hemos comentado antes, y tener tu dinero en oro pues puede ser una buena opción. Y ya por último, y no menos importante, de hecho la más importante, la que más nos gusta a nosotros, que es ni más ni menos que los fondos indexados. Un gran hándicap que tienen todos los tipos de inversión que hemos visto es que, como ha dicho Javi al principio, te pegas
compites contra los mejores. Y realmente, si no tienes todo el tiempo del mundo y te dedicas solo a eso, habrá gente que te va a sacar ventaja. Así que vamos a los fondos indexados. ¿Qué es un fondo indexado? Un fondo indexado, al final, lo que es o lo que busca es replicar un índice en concreto. El más famoso de todos, y seguramente habéis escuchado hablar de él, se conoce como SP500, Standard & Poor's 500, que es el índice que mide cómo está la temperatura de la economía allí en Estados Unidos. Al final son las 500 mejores empresas de Estados Unidos que componen este índice. Es un ranking. Otro más cercano podría ser el IBEX 35, que en este caso sería el de España. No compréis ese. Porque es mejor invertir en un fondo indexado y no, por ejemplo, en comprando acciones, o ir a un fondo de inversión que se encargue, ¿no?, de esos mejores accionistas que compiten por sacar las mejores rentabilidades. Pues bien, bajo nuestro punto de vista y desde lo que dicen las rentabilidades pasadas, que no aseguran rentabilidades posteriores, lo que al final hace un fondo indexado es replicar lo que está pasando en la economía al mismo momento. Es decir, que si las 500 mejores empresas del mundo, la primera, por ejemplo, es, me lo invento, es Apple, la segunda Amazon y la tercera es Walmart, lo que hace es comprar una pequeña parte proporcional de esas empresas, es decir, de Amazon tendría una mayor parte, de, no sé qué he dicho segundo, de Apple tendría otra porción un poquito menos pequeña de la primera, y luego por último Walmart una más pequeña de eso. Y eso lo replica con las 500. En el momento que alguna baja, sube de posición o alguna sale de la lista y entra otras, automáticamente lo que hace este fondo indexado es la quita, la pone y sigue comprando de forma proporcional. Por lo tanto, se mueve hacia dónde va el mercado. ¿Qué sucede? Que podemos encontrarnos en situaciones de pérdidas cuando la economía vaya muy mal, pero en situaciones de ganancias cuando la economía vaya muy bien. Como estamos en un sistema capitalista y hay una inflación constante, esto indirectamente beneficia en parte a los fondos indexados, porque la tendencia siempre es creciente, porque estamos en una constante evolución. Y a pesar de que hayan grandes empresas y grandes compañías que quiebren o que se vayan, nosotros, como invertimos en varias y diversificamos, lo que nos permite es estar más seguros y no estar expuestos a, por ejemplo, caídas como la que tuvo Netflix el año pasado de un 40-50%. ¿Y por qué decimos que al final esto es lo mejor para nosotros? Los fondos indexados, al final, riesgo-ganancia creo que es algo bastante bueno y que nos sentimos bastante cómodos invirtiendo en ellos, porque para mí yo creo que la primera y lo fundamental es que lo hago automáticamente. Cada final de mes, cuando me llega la nómina, destino una cantidad de X que he decidido y va ya directamente a este fondo indexado. Y todos los meses es la misma. Yo ya me despreocupo totalmente del mercado, si sube, si baja. Otra cosa que nos gusta bastante es que esto lo miramos a largo plazo. Yo no me meto en el fondo indexado a mirarlo de si ha subido, si ha bajado, que es un poco lo contrario a la bolsa, digamos, porque tienes que estar muy encima de ella y tienes que estar analizando qué pasa en el mercado, qué está pasando cuando abre el mercado, cuando cierra el mercado, y el fondo indexado te da la libertad de poder olvidarte de ello, ir generando poco a poco este interés compuesto, que para mí, cuando lo descubrí, es algo increíble, el interés compuesto, y cómo poco a poco este interés compuesto genera más y más dinero, y gracias a este interés compuesto podemos conseguir este patrimonio a largo plazo que nos podrá dar una jubilación la mar de digno. Y para que veáis un ejemplo de lo que estamos hablando, vamos a irnos aquí a una calculadora de interés compuesto que os dejaremos aquí abajo en el vídeo para que podáis echar vuestros cálculos, y es ni más ni menos para que veáis, ¿no?, la magia que dice Javi de este interés compuesto. Si nosotros empezamos a invertir 200 euros cada mes, como vemos aquí, cada mes vamos metiendo 200 euros y vamos a poner un interés anual de un 7% tirando por lo bajo. Las rentabilidades están en una media entre un 10, un 12 según qué tipo de fondo cojamos, pero vamos a coger un 7% para ser previsores por si cogemos una época mala que podríamos llegar a estar en pérdidas. Si esto lo hacemos durante 40 años, estamos viendo que acumularíamos $500.000 de euros y tan solo habríamos depositado 96.000 y los otros 435.000 serían de intereses generados a medida de que cada año vayamos depositando y ese interés compuesto haga el efecto. Como veis aquí en la gráfica se ve súper bien cómo a partir, ¿no?, del año 15 es cuando se empiezan a dar esos frutos, donde ya prácticamente duplicamos hasta llegar, bueno, esto no sé qué debe ser a nivel de porcentaje, pero es más del 75% que serían solo a nivel de intereses. Esto luego lo podríamos sacar a modo de renta vitalicia, lo podríamos sacar de golpe si queremos, pero en
en España no os lo recomiendo porque os van a quitar la mitad, pero ya tendríamos una jubilación ya, como dice Javi, por si no nos llegan las pensiones o si nos lo queremos gastar en lo que queramos, muy, muy asequible. Y ojo que como toda inversión conlleva un riesgo. Si este índice baja, nuestra cartera se puede ver afectada y bajar con ello también. Para que os hagáis una idea, vamos a suponer que compramos 100 euros al mes, ¿no? Cuando una acción está a 5.000 euros. Nosotros compramos allí y baja ese 50%, a 2.500. Nosotros habríamos perdido el 50%, es decir, tendríamos 50 euros. ¿Qué sucede? Que nosotros, como compramos 100 euros cada mes, poquito a poquito, imaginaos que en ese periodo, desde que estaba a 5.000 euros a 2.500, han pasado 12 meses. Entonces habríamos invertido 1.200 euros más. Por lo tanto, se nos habría hecho un promedio y nuestra media de compra no estaría en 5.000, sino que tal vez, no lo he hecho exacto, pero a lo mejor estaría por 3.000. Es decir, que estaríamos en 2.500, pero para recuperar, digamos, nuestra inversión, para llegar a ese break-even, estaríamos tan solo a $500 y no a esa distancia tan larga. Es por eso que hacer este tipo de compras periódicas también nos cubre frente a unas hipotéticas bajadas. Y además, como miramos a largo plazo, a 40 años, acumular a precios inferiores nos va a dar unas rentabilidades en un futuro más altas. Y por eso creemos que los fondos indexados al final es una buena opción cuando no tienes mucha idea sobre el mercado y quieres a la larga formar un patrimonio considerable para tu futura jubilación. Vamos a comentar ahora en qué plataforma utilizamos para invertir en los fondos y en qué fondos indexados invertimos nosotros. En mi caso, yo invierto en MyInvestor, es un neobanco de aquí de España, donde aparte de todas las funcionalidades que tiene las de un banco, como la de pedir una hipoteca, de pedir préstamos, de rentabilizar tu dinero, de diversos fondos, están también los fondos indexados. Y allí yo invierto del 100% que invierto cada mes, un 80% lo destino a un fondo de Fidelity que engloba el MSCI World, todos los países, donde dentro de allí se encuentra, creo que es el 80% el SP500, y luego las mayores empresas punteras de todos los países del mundo. Y luego el 20% restante está destinado a los países emergentes, a toda aquella economía. También es de Fidelity el fondo, pues a toda aquella economía que está aún en desarrollo y pueden ser unas potencias dentro de pocos años. Creo que es una cartera bastante bien diversificada, tiene un riesgo medio alto porque es prácticamente todo renta variable, pero creo que es lo adecuado ya que empezamos a invertir desde muy pronto y es muy, muy a largo plazo. En mi caso invierto en Indexa Capital, no es un banco, es un robo-advisor que están especializados en la inversión de fondos indexados. Por mi parte, en vez de hacer el 80-20 que hace Iván, lo distribuyo en 70-30, el 70 en MSCI World, renta variable, y el 30% restante en bonos globales a largo plazo en el fondo de Vanguard. Según Indexa Capital y con las preguntas que te hacen al iniciarte en la aplicación, tengo una cartera que es un 7 de 10 a nivel de riesgo, o sea, creo que a largo plazo puede ser bastante conservadora y puedo conseguir buenos resultados con ella. Pequeñas peculiaridades que tienen las dos plataformas es simplemente, como ha dicho Javi, lo suyo es un robo-advisor, están especializados en eso, y por parte de MyInvestor no significa que no estén especializados en esto, sino que también tienen todas las funcionalidades que tiene un banco, lo que os he dicho, que podéis pedir hipotecas, pedir una tarjeta, pagar, etcétera, etcétera. Un hándicap que tiene Indexa Capital es que necesitas 3.000 euros para empezar a invertir, y en cambio en MyInvestor puedes empezar desde, creo que son 20, 30, 40, 50 euros. No sé exactamente el precio, pero es una cantidad mucho más reducida y asequible. Por parte de los dos, sí que decir que ambos están regulados, tanto por el Banco Europeo como la CNMV, y en caso de quiebra os cubrirían hasta 100.000 euros por titular de la cuenta. Poco más cañera, al final los dos son empresas muy muy grandes y cualquiera de los dos, cualquiera que cojáis, va a hacer el trabajo, la verdad que a la perfección. Nosotros empezamos a invertir desde marzo, así que cuando haya pasado 6 meses, un año, os iremos trayendo un poquito la evolución. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario que aporte valor o algo que nos hayamos equivocado, dejarlo aquí en los comentarios, suscribiros, darle like y nos vemos. Chao, chao.